Hola, ¿qué tal? ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, profe, buenas noches. Buenas noches. sí. Bueno, Hola, vamos buenas a, noches. vamos a iniciar nuestra clase de sociología jurídica. En la clase pasada, si mal no recuerdo, y si no ustedes me ayudan a recordarlo, estuvimos por ahí platicando sobre las diferentes ramas del derecho, ¿verdad? Sí vimos eso, ¿no? Si mal no recuerdo, hablamos de la materia del derecho penal, hablamos de la materia por ahí civil, ¿verdad? No, ¿verdad? O sí, no, vimos los sistemas jurídicos, ¿verdad? A ver, ayúdenme, alguien que se Espérame. acuerde. Sí, profe, sí vimos eso, el derecho civil y eso que comenta. Los sistemas jurídicos, ¿no? Que hablamos que había sistemas religiosos, hablamos de Estados Unidos, que por ahí eran 12 los miembros del jurado, sí, ¿verdad? Sí, profe. Muy bien. Entonces, ahora toca el turno de la metodología, ¿sí? Eh, Cuando nosotros hablamos de metodología, se refiere al conjunto de métodos, ¿sí? Eh, y mecanismos o técnicas utilizados para, pues, estudiar la relación entre el derecho y la sociedad. Es decir, la sociología jurídica tiene su manera de estudiar, pues, lo que pasa en la sociedad relacionado con el derecho. Se centra en la forma en que se recojan, analizan e interpretan datos sobre fenómenos legales y sociales. ¿Por qué es importante, pues, tocar este tema de cómo es que el derecho y la sociología se estudian? Pues porque la metodología adecuada es crucial para comprender el impacto de las normas jurídicas en la sociedad. Permite desarrollar teorías que expliquen el comportamiento humano en contextos legales. Es decir, que si nosotros entendemos un poquito la metodología, que son la serie de pasos para llegar a un resultado desde el punto de vista sociológico, ¿sí? Con influencia de las leyes, pues podremos ver qué se repite, ¿sí? Y qué ha cambiado, ¿no? ¿En qué sentido? Eh, si ustedes o si nosotros hiciéramos un análisis, veríamos que en México, ¿sí? La participación ciudadana en las elecciones es muy baja, ¿sí? Es decir, andamos por ahí del 60%. Cuando yo era estudiante, me dispuse a ver cuál era el país con el mayor porcentaje de participación ciudadana. ¿Cuál creen ustedes que es el país en el cual los ciudadanos van más a votar? ¿Cuál ustedes piensan, se les ocurre? Estados Unidos. Estados Unidos, digamos que está ahí más del 60%, pero no es el país. Digo, gracias por la aportación, se agradece. Francia, México, maestro. Noruega. ¿Quién habló, perdón? Verónica Rangel, Francia. Francia también tiene una buena participación. Finlandia, ¿sí? Finlandia es de los países que tienen mayor participación ciudadana y curiosamente es en los que menos hay pobreza. Entonces, ahí uno analiza, ¿verdad?, la sociedad y te das cuenta que tiene mucha participación ciudadana y que además no hay pobreza. ¿Y en México qué pasa? Hay poca participación y mucha pobreza. ¿Sí? Entonces, es al análisis que llegué en aquel entonces en mi investigación de participación ciudadana y pobreza, y nos percatamos en aquella ocasión que, pues sí tiene que ver algo la pobreza con la democracia. Es decir, que a mayor pobreza, menor democracia, y a mayor democracia, menor pobreza. Y pues ya saben, ¿no? Ahí cuando uno estaba pues ahora sí que compartiendo a los compañeros los resultados de la investigación, pues salieron las famosas despensas, ¿no? Que decían, oye, es que aquí en México te dan una despensa para que vayas a votar por un candidato, ¿no? Y digo, es una comparación que se aleja un poco del tema central,
pero que a la vez tiene cierta relación, porque esa ha sido una realidad durante muchos años, ¿verdad? Que a veces se cambia un voto por una despensa, ¿no? Y que en los últimos años, no sé si a nivel nacional, pero en algunos estados se daba huevo y leche, ¿verdad? Con tal de que se votara, ¿sale? Entonces, vemos cómo alguien, a ver por ahí, que alguien quiere participar. Yo, no me acuerdo, lo estaba leyendo la vez pasada, no me acuerdo en qué país, o sea, a la gente que recibía ayuda Ajá, del gobierno no le permitían votar. O sea, ok. no es que no tuvieran el derecho, o sea, pero si el gobierno te está ayudando, te está manteniendo, pues obviamente vas a votar por él, por eso mejor se omite tu voto. Sí, vaya, ok. Uf. Pero eso contraviene la universalidad del voto, Sí, ¿verdad? o sea, no era un país, Digamos, muy democrático. sí, pero no, aparte de que no era un país de América, vaya, o sea, era de otro continente. Continente. Sí. Eh, vaya, ¿no? Que el tema de la democracia es un tema bien interesante. Adelante, Carlos. Sí, buenas noches, maestro. Buenas noches. Bueno, yo, por lo que hice lo de las despensas, yo me Ajá. acuerdo que las elecciones pasadas daban dinero por el voto, 500 pesos. ¿Dónde para ir? Ah, no Los sé mismos qué. que estaban en la calle, en otro país, bueno, en otros países, ¿verdad? Que los que estaban los mismos en las cuadrillas de los partidos estaban ofreciendo dinero por la credencial del elector y que te cercioraras que votaras por ellos. Sí, evidentemente, ¿verdad? Que pues se da. Fíjense, les voy a compartir algo, ¿verdad? Para mí la compra de votos es como los dinosaurios, ¿sí? Muchos dicen que, casi todos dicen que existe, pero yo nunca los he visto. O sea, sinceramente yo nunca he visto, nunca me consta, o sea, por ser Es un que no hecho es en este propio. México, es en otro. Ah, es en otro Yo México. sí, maestro, yo sí he visto. Sí, les digo, a mí en lo personal no me consta, ¿verdad? No sé si mi voto no valga o si, no sé, ¿verdad? Pero nunca he sido testigo, ¿verdad? Pero yo sé, ¿verdad? Que existe. También no me puedo hacer fuera de la realidad. ¿Alguien más quería compartir algo? Maestro, yo cuando vivía en Saltillo, Ujú, habían unas señoras que daban las despensas y ujú. o sea, tenían toda una sociedad, una, Una mafia. esto como establecida y todo, ¿no? Con lugares de cada quien y todo. Y Acá, luego era la señora que hacía las juntas y la que entregaba las despensas y la que como crimen levantaba las organizado, listas. que Sí, y luego al último ellas te levantaban la lista y te pedían la compra la credencial de lector. Ajá. Y luego cuando ibas a votar, ya te decían, ay, qué bueno que ya viene, pero ellas casualmente siempre estaban en la casilla, profe. Tenían todo el negocio controlado. Sí, Sí, pues muchas personas la Profesor, Ajá, adelante. yo tengo una opinión, duda, Adelante. en mi municipio, ¿Cuál es? pues a raíz de que los alcaldes se pueden reelegir, ¿Cuál eso se municipio es? convirtió en Santiago. Ah, ok. Eso se convirtió como en una empresa, en una estructura Mm, donde los empleados municipales están obligados, como tal, obligados sí o sí, que tienen que apoyar incluso con descuentos de nómina para apoyar la ok, campaña del alcalde en curso que busca reelegirse. ok. Entonces, quieran o no, tienen que, y si no apoyan y si no van a sus eventos, etcétera, los dan de baja de la nómina, aún y estando sindicalizados. O sea, yo, en mi parecer, no sé qué tanta regulación haya al respecto, pero creo que hace falta de forma urgente una reforma donde no se permita que los empleados municipales formen parte de las campañas políticas del mismo alcalde que está en funciones, vaya, Sí, sí, porque sí. convierte eso en una competencia desleal para cualquier otro postor que esté buscando colocarse por otro partido político. Ok. Al parecer ya no va a estar permitido reelegirse en el 2027, que yo sepa, ¿no, profe? Ni familiar, ni nada de los que estén ahorita actualmente Sí, desempeñando una alcaldía o algún más que cargo de nada. elección popular.
Sí, Sobre vaya. todo, perdón, maestro, sobre todo en los alcaldes, para el 2027 va a estar prohibido, por ejemplo, como en el caso de Apodaca, que fue el padre y luego el hijo, va a estar prohibido que sea así, una relación, y por ejemplo ya no va a haber reelección de alcaldes. Ahí, ok, miren, ahí la realidad es que ya está prohibido. Sí, la realidad es que está prohibido que se hagan esas tipo de prácticas, ¿verdad? Muchas veces los funcionarios públicos o los trabajadores del municipio no se quejan porque pues saben que o pueden ser despedidos, pueden ser castigados, ¿no? Pero desde hace muchos años pues está prohibido que se usen recursos públicos pues para campañas eh, de elección popular, ¿no? Es decir, que se destine tanto tiempo de los trabajadores como dinero de los trabajadores, sea del gobierno estatal, municipal o federal, pues para hacer campaña. Lo segundo, hasta donde yo me quedé, el Partido Verde, ¿sí? Hizo una modificación a la reforma y se estableció que fuera hasta el 2030 cuando empiece a aplicar esto de la no reelección. ¿Sale? Entonces por ahí hay que checarlo bien, les digo, fue lo último que vi. Fue lo último que vi. Lo vi la semana antepasada, que el Partido Verde sí había dicho que ellos no iban a dar sus votos, a menos que se estableciera en la reforma que fuera hasta el año 2030 cuando pues aplique la no reelección. Por ustedes recordarán, por allá antes del 2016 no estaba permitida ningún tipo de reelección. ¿Sí? Es pues ante unas reclamaciones sociales, ¿sí? O algunas peticiones ciudadanas, supuestamente, que se establece pues la reelección, ¿sí? Decíamos aquí que tanto presidentes municipales se pueden reelegir dos veces, diputados locales y federales también se pueden repetir dos veces, y los senadores también se pueden reelegir dos veces, ¿sí? Pero al parecer, les digo, hasta donde yo tengo o es de mi conocimiento, pues va a ser hasta el 2030. ¿Sí? Entonces veremos si realmente eso no pasa. Así ¿Sí? es, efectivamente, Ok, maestro, va a profe. aplicar hasta el 2030. Hasta, ok. Entonces, pues hay que ver, ¿no? Hay que ver cómo funciona esto. Pues sí era buena la idea, ¿no? Era buena la idea de la reelección, pero como ustedes dicen, se utilizaba, ¿no? Como pues un negocio familiar en el cual decían, ahora voy yo y después te toca a ti y después a ti. Y pues ya esos tiempos en los que el poder se heredaba, pues han dejado de existir desde hace muchos, muchos años, pues en México, ¿no? Entonces vemos, sí, que evidentemente se puede estudiar y se puede ver qué influye en la sociedad de manera que influya en el derecho. ¿Cuáles son las maneras en que lo podemos hacer? Bueno, lo podemos hacer de manera cuantitativa. Cuando hablamos de cuantitativa, hablamos de cantidades, ¿sí? Es decir, que se utilizan datos numéricos y estadísticos para analizar fenómenos legales. Ejemplos, encuestas, experimentos y análisis de datos secundarios. Ventajas: permite obtener resultados generalizables y cuantificables que facilitan el análisis de patrones y tendencias en grandes poblaciones. Pueden simplificar la complejidad de las interacciones sociales y el riesgo de obviar contextos. Entonces, cuando ustedes hablen, si de métodos cuantitativos, que ustedes tengan en mente que cuantitativo se refiere a cantidades. Yo quiero saber qué cantidad de migrantes hay aquí, ¿verdad? Y de esa cantidad, cuáles son hombres, cuáles son mujeres, cuáles están de manera legal, cuáles están de manera ilegal, cuáles están trabajando, ¿no? Si uno va ahí a las... Yo me sorprendo porque cada que voy a las 5 de mayo, pues veo más y más, pues, migrantes trabajando, ¿no? Y sobre todo de nacionalidad haitiana, ¿no? Y lo que más me sorprende es cómo aprenden el español, ¿verdad? Si creo que ellos hablan francés o hablan, creo que sí hablan francés, ¿no? Sí. Entonces los escuchas ahí vendiéndote, ¿no? Y diciendo la frase típica, el patrón se volvió loco, ¿no? Y pues que lo entiendan, que lo sepan hablar y sobre todo que lo comprendan, ¿no? Entonces, pues estaría interesante, ¿no? Ver cuántos trabajadores hay ahí, pues en esa avenida, cuántos de ellos están de manera legal, cuánto se les paga, ¿no? Sería interesante ver si se están, fíjense, ahí ya surge una manera de hacer un estudio de sociología jurídica, ver, y lo platicábamos aquí, no me acuerdo si lo platicábamos aquí, cuántos tienen acceso al IMSS, cuántos tienen pago de horas extras, cuántos tienen prestaciones como aguinaldo, ¿sí? Como
vacaciones. Muchas ¿Sale? veces no la pagan ni a mexicanos, menos lo van a pagar a migrantes. Pero pues digo, en un tema de poder sacar una cantidad, pues ver, ¿verdad? Eh, a cuántos sí les ofrecen ahora sí que, pues ahora sí que un trabajo formal, ¿no? Y la otra manera, sí, son los cualitativos, ¿sí? Unos serán los cuantitativos referente a cantidades y otros son los cualitativos. ¿Qué va a buscar los métodos cualitativos? Que les quede claro, cualidades. Si quiero saber las características, no quiero saber las cantidades, quiero saber las características, ¿sí? De esos migrantes, ¿cuántos son casados? ¿Cuántos son solteros? ¿Cuántos tienen hijos? ¿Sí me explico? Entonces, los anteriores eran métodos cuantitativos, cantidades, y estos son métodos También depende, cualitativos. también depende de qué país vengan, porque la vez pasada estuve viendo que el mayor porcentaje de venezolanos que vienen para acá, o sea, no Ujú. vienen a trabajar, o sea, nada más vienen o a pedir que les ayudemos o a vienen a robar. Fíjense, bueno, fíjense que ahí sí tienen una mala fama los venezolanos. Sí, a nivel internacional los venezolanos, pues digamos que tienen una fama de que no les gusta trabajar, por no decir flojos, ¿verdad? Pero sí tienen esa, pues digamos que ese estigma, ¿no? Que realmente yo no sé si sea verdad, si es mentira, pero sí tienen esa, pues, categoría o esa característica, José Luis, Mario, Carlos, Joana, que Daniela, Ángela, Jesús, que pues no les gusta por ahí el tema del trabajo. ¿Sale? Entonces, que ustedes sepan que existen métodos cuantitativos y métodos cualitativos. Cuantitativos me van a ayudar a saber cantidades y cualitativos me van a ayudar a saber cualidades. ¿Sale? Después, tenemos una comparación entre el PER y el CPM. Combinan métodos cuantitativos y cualitativos para enriquecer la investigación. Permite abordar preguntas de investigación desde múltiples perspectivas y proporciona un enfoque más completo y holístico. ¿Cuáles son las desventajas? Requiere más tiempo y recursos para la recolección. Cuando ustedes quieran hacer una investigación, ¿sí? Pues imagínense si uno quisiera saber cuántos hombres y cuántas mujeres hay en Nuevo León, pues está complicado, ¿no? Puedo recurrir al INEGI. ¿Han escuchado del INEGI? Sí, profe. Sí. Bueno, yo puedo recurrir al INEGI y el INEGI me va a aportar esa información. ¿Cuántos son los habitantes de Nuevo León? ¿Cuántos son hombres? ¿Cuántos son mujeres? ¿Cuántos están casados? Me va a aportar también el nivel de grado de estudios, cuántos tienen acceso al agua, a la educación, a una televisión, a un celular, ¿sí? O sea, que ustedes sepan que el día de mañana que ustedes les encarguen o quieran saber un dato, ¿sí? Pues obviamente no van a ir a encuestar o van a ir a entrevistar pues a todos los que viven ahí, ya sea en su municipio o en su estado, sino que pueden echar mano del INEGI, ¿sí? ¿Y qué más? Aquí lo veíamos, si mal no recuerdo, el tema de la pobreza, ¿verdad? Sí lo vimos aquí, ¿no? ¿A dónde ustedes recuerdan a qué institución acudimos que yo le di aquí clic? ¿Se acuerdan? No, No fuimos al Coneval aquí. no Sí lo creo. vimos aquí, pero no me No, acuerdo no me cuál. acuerdo, Lick. Es el Sí, sí Coneval. lo vimos, maestro. Ahí venía la página de la información donde Era el Consejo Nacional de Evaluación, ¿no? Así es, ¿verdad? Que ustedes sepan que también el Consejo Nacional de Evaluación nos da ciertos datos, ¿verdad? Si yo quisiera saber, y lo vimos en aquel momento, pues cuál es el porcentaje de pobreza en el país, pues lo puedo eh, ver ahí, ¿verdad? Y tomo esa información y la traigo a mi investigación. ¿Sale? ¿Qué Profe, más? Adelante. disculpe, ¿la Coneval no es algo de la RENAPO? No, la RENAPO es el Registro Nacional de Población. Sí, pero no es de filial de ahí. No, es un organismo autónomo descentralizado. Ah, ok, profe, es todo, ¿Sí? gracias. No te preocupes. Eh, sí, entonces, que ustedes sepan que tanto el INEGI como el Coneval, como el INAI, ¿han escuchado del INAI? El Instituto Nacional de Acceso a la Información.
Sí, Sí. profe, Sí, ¿qué van a desaparecer? sí, Ese ya profe. no va a estar, ¿verdad? Sí, vaya, por ahí su presidenta ha hecho ciertas reformas en las cuales, pues a su criterio, ¿verdad? Que no comparto, piensa que pues hay corrupción, sí la hay, no digo que no la haya, pero pues su criterio, ¿verdad? Su forma de solucionar las cosas, pues es que ahora se encargue la Secretaría de Gobierno, tanto del INAI, del Coneval, de todos estos organismos descentralizados. No les niego, ¿verdad? También ese es un tema que se toca aquí en la sociología jurídica, la corrupción. Hay corrupción, sí, es inevitable Lo que eh, pasa, perdón, decir. maestro, lo que pasa es que, por ejemplo, en el INAI, por ejemplo, aquí en el estado, mucha información o sea, no se obtiene, la restringen a decir, hasta dentro de 10 años pueden tener acceso a esa información. Y yo creo que por eso la presidenta Sheinbaum pues, vio que no era, pues, muy válido, ¿va? Eh, sí, bueno, ahí hay dos tipos de información, ¿verdad? De seguridad nacional que se considera confidencial y es cuando no se le da acceso a las personas por un plazo establecido, ¿no? Imagínense que yo le pregunte, pues, a la fiscalía, ¿verdad? Que, pues, no sé, ¿qué les gusta? Que dónde tienen identificados a los narcotraficantes. Pues obviamente no me lo puede decir, ¿sí? ¿Por qué? Porque se considera que es un tema de seguridad nacional y pues eso, digamos que es un límite al derecho al acceso a la información pública, ¿verdad? Como toda regla hay sus excepciones, entonces en el tema de la información, ¿verdad? Hay sus excepciones. Cuando se considera que es un tema de seguridad nacional, pues no se nos va a dar esa información, ¿sí? Pero si varios organismos autónomos descentralizados van a ser absorbidos por la Secretaría de Gobernación, creo yo, ¿verdad? A título personal, que no es la solución. ¿Por qué? Porque evidentemente ya la Secretaría de Gobernación tiene muchas funciones. Para añadirles otras, pues puede que lo haga lento, ¿no? O que lo haga de una manera incompetente. Yo creo, ¿verdad? Yo lo he usado el INAI, es una buena herramienta, pero bueno, ¿no? Digo, pues la decisión está tomada. Al final del día, nuestros legisladores, que son los representantes de cada uno de nosotros, ¿verdad? Pues lo aprobaron, ¿sí? Entonces, pues no nos queda más que ver cómo es que va a funcionar ya ahora que lo absorba la Secretaría de Gobernación. Mientras lo absorbe, pues ustedes tienen el derecho del acceso a la información pública de hacerles preguntas al INAI. No sé si aquí lo decía o en otra clase, que toda institución o todo organismo que reciba recurso público está obligado a, que informe a quien así lo solicite qué hizo con ese dinero. ¿Sí? Entonces, tanto asociaciones como instituciones que reciban recurso público están obligados a que nos informen qué se hizo con ese dinero. ¿Sí? Hay instituciones, maestro, donde, por ejemplo, no sé, la Procuraduría no dice en qué se gastaron el dinero cuando están obligados, pero porque como hay mucha corrupción, ellos, no dicen en qué se gastaron el dinero y es ahí donde dices, pues, ¿por qué no das los datos, verdad? Y es cuando le digo que Dan dice, no, hasta dentro de 10 años, podamos dar los datos. Ya cuando la gente, pues, no puede, Reclamar. protestar o decir algo. Sí, evidentemente que pues se han escudado, ¿verdad? En esa excepción. Inclusive el expresidente Andrés Manuel lo hizo. Sí, creo que en el tema de el costo de la refinería o en el tema del aeropuerto, algo por ahí le preguntaron y pues evidentemente se escudó en el tema de seguridad nacional. Sí, y pues obviamente será hasta dentro de 10 años que se nos va a dar esa información. ¿Sí? Eh, ¿Cuáles son las problemáticas cuando estamos investigando en la sociología jurídica? Pues la confidencialidad y el anonimato, ¿no? Importancia de proteger la identidad de aquellos que sean entrevistados o que sean encuestados y la consecuencia de la divulgación no autorizada de información sensible. Que ustedes sepan, ¿verdad? Que existe información privada, ¿sí? Datos personales y datos privados. ¿Sí? Ambos nosotros tenemos que dar nuestro consentimiento para que sean uno, primero, pues
digamos, recogidos o que sean capturados por quien nos lo está solicitando. Y segundo, para que sean divulgados. Por eso es que luego ustedes a lo mejor van y sacan su tarjeta de Coppel, van y sacan su tarjeta del banco, o para algún trámite le dicen, oye, este es el aviso de privacidad. ¿Les ha pasado? Que le dicen, aquí está, me tienes que firmar el aviso de privacidad. No sé si a alguien le ha pasado. Sí. Bueno, eso es porque pues hay una ley de protección de datos personales que nos protege a que nuestra información no sea vendida al banco, no sea vendida a personas que hagan mal uso de ella, ¿verdad? Entonces, siempre nosotros que demos datos personales tenemos que firmar un aviso de privacidad, ¿verdad? O más bien, siempre que se nos pidan datos personales, tenemos que exigir que se nos dé un aviso de privacidad. ¿Para qué? Pues para que tanto yo esté protegido de que ellos no van a hacer mal uso, como que la institución también se proteja de que yo estoy autorizando. ¿Sí? Consentimiento informado. Necesidad de que los participantes comprendan el propósito de la investigación y den su consentimiento. Y representación. Cuidado en la representación de grupos vulnerables para evitar la estigmatización. Desafíos de la investigación en la sociología jurídica. Evidentemente, pues hay una diversidad cultural, diferentes maneras de pues, ver las normas y valores de tal suerte que pueden complicar la investigación. Es decir, no todos los seres humanos aprecian de una misma manera cierta situación. ¿Qué más? El cambio social rápido. Las transformaciones sociales y jurídicas pueden hacer que los datos recolectados se vuelvan obsoletos rápidamente. La necesidad de integrar perspectivas de otras disciplinas puede ser un reto de logística y un reto conceptual. Cambio social rápido, ¿sí? Pues el COVID, ¿no? Trajo a hacer que se hiciera totalmente pues ahora sí que una manera de dar y de ofrecer productos. ¿A qué me refiero? A que, pues con el tema del COVID se dio esto en lo que hoy estamos, ¿verdad? Las clases en línea. Si a mí hace 12 años que estudiaba la secundaria, me hubieran dicho, oye, ¿sabes qué? A tus 26 años, cuando yo tenía 14, me hubieran dicho, a tus 26 años vas a dar clases en línea, yo no lo hubiera creído. O sea, se los digo sinceramente, les hubiera dicho, no, ¿verdad? ¿Cómo que en 10 años van a hacer las clases en línea y que vamos a estar aquí por videollamada? Y mire, en 12 años ya es una realidad el tema de las clases en línea. ¿Qué más también cambió en estos tiempos de pandemia? Pues el tema de las audiencias. Sí, hoy en día, fíjense, Nuevo León es uno de los pocos estados que te ofrecen poner la denuncia por videollamada. ¿Sí sabían ustedes eso? Que en Nuevo León pueden poner una denuncia por No, videollamada. ni idea. Sí, Y así es, sí, maestro. Por ejemplo, los de la Procuraduría vas, y en un módulo te toman, o por ejemplo, cuando la pandemia, hacer la videollamada y te tomaban los datos y ellos, los AMPO, estaban, tomando los datos y te levantaban la denuncia. Y actualmente sigue igual. Sí, te pueden tomar la denuncia vía este, Zoom. ¿Qué más también cambió? Las audiencias, ¿verdad? Eran virtuales, ¿sí? O sea, ya no... También ahí en Nuevo León, ¿verdad? Les digo porque yo litigo en Coahuila de la Ciudad de México. En Nuevo León te dan la opción de que las audiencias sean presenciales o sean virtuales, ¿verdad? Algo que también pues va cambiando, ¿no? Va cambiando la manera de hacer, ¿no? Por así que las audiencias, prepararte. A título personal me gusta más presencial, ¿verdad? Porque se transmite más, pues ahora sí que eh, la manera de tratar de persuadir al juzgador. Pero también es algo muy cómodo, ¿no? En alguna ocasión un cliente de ahí de Monterrey me decía, "Lee, es que a mí nomás me dan una hora de comida, ¿verdad? Y si en esa hora yo puedo tener la audiencia, pues ya no tengo necesidad de pedir permiso. Adelante, Carlos de León. Sí, profe, bueno, Ahí disculpen, me emocioné mucho en la clase que no me di cuenta que se iba a cortar. Ahora sí, alguien por ahí estaba manifestándose, adelante. Era un compañero, ¿quién era?
Buenas noches, ¿se cerró la sesión o Sí, se cerró, no te preocupes, Carlos, bien? Yo adelante. pensé que era así, a mí nada más. Adelante, Aquí estamos ya. Gracias. adelante, Carlos. Sí, bueno, con lo que comentaba lo de las audiencias Ajá, virtuales. sí, Sí, lo que pasa es que hace poco me comentó un amigo que él se divorció bueno, por virtualmente, ¿verdad? ok, Ya no ocupó ir hasta, pues sí, hasta el a los juzgado. juzgados. Sí, simplemente lo hizo pues ya virtual. Y sí me dijo que pensó que no se podía, pero pues sí se hizo posible, ¿verdad? Por lo que comenta. Sí, les digo, afortunadamente Nuevo León ha sido un pionero en eso, y les digo, en la Ciudad de México no es tan común, es que también es un mundo de gente, pero Nuevo León sí ha sido como que de los pioneros en llevar a cabo pues estos temas de la virtualidad, ¿no? Que a lo que vemos pues es un cambio social rápido, ¿no? Que pues evidentemente va avanzando y va trayendo pues más comodidad y más beneficios al ciudadano, les digo, tal es el caso que cuenta su compañero y el que yo tengo la experiencia que me decía Lick. Yo tengo una hora de comida, ¿verdad? Y si usted me asegura que en esa hora yo puedo llevar a cabo mi audiencia, pues ya ni siquiera tengo necesidad de que en el trabajo se enteren, pues de que estoy pasando por un proceso penal, ¿no? Y que no pida trabajo y que no me descuenten el día o que no me quiten un día de vacaciones, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? La investigación en la sociología jurídica, pues se tiene que adaptar a la manera de pensar de cada uno de los entrevistados o encuestados y además saber que la información que tenía hace 2 años no va a ser la misma que tengo hoy en día. ¿Sí? Que la sociedad va cambiando a una velocidad que es muy difícil de poder controlar y que lo que ayer era de tal manera, hoy es de otra manera. ¿Sí? Y lo platicábamos, ¿no? Lo platicábamos en clases pasadas, pues que antes veíamos el tema del adulterio, ¿no? Que era mal visto y que hoy en día, pues ya, o sea, hoy en día no es ni una causal de divorcio, no es un delito. Que la vagancia era un delito y que hoy en día no es un delito. Que antes estaba bien visto el matrimonio entre menores de edad y que hoy en día, pues está prohibidísimo, ¿verdad? El tema de que dos menores de 18 años se casen. Podrán hacer vida en común, pero no se pueden casar. ¿Sale? ¿Qué más? Que antes las parejas del mismo sexo no se podían casar y hoy en día sí se pueden casar, ¿no? Entonces, ¿cambia la sociedad? Sí. Y evidentemente la sociología jurídica debe estar al pendiente de estos cambios sociales, sí, ¿no? Tal es el caso, sí, pues de estos menores, no sé si han sabido de menores que se quitan la vida por el celular, ¿verdad? Que se suicidan por un celular. ¿Habían escuchado de esas noticias de varios menores que se han suicidado porque les quitan el celular? Sí, en algunas ocasiones. ¿No? Entonces, pues ahí entra la sociología jurídica, ¿no? Tendrán cierta, ¿ustedes qué piensan? Cuando se suicida un menor por el celular, ¿los padres tienen cierta responsabilidad? ¿O es simplemente, pues, que, eh, 100%. ¿ustedes qué piensan? Yo creo que tienen mucha responsabilidad. Yo también creo que el problema actual es establecer límites, prof. Hay que Establecer. establecer límites siempre. Es que, créanme, son situaciones bien complicadas. Yo tengo por ahí dos sobrinos. Y yo sí era antes de la idea, ¿verdad? No celular, no celular. Pero luego me dice mi hermana, yo no soy papá. Me dice mi hermano, oye, pero es que mientras baño al niño estoy sola, ¿verdad? Pues a la niña la dejo viendo pues el celular, ¿no? O sea, ¿cómo le hago? O sea, ¿cómo dice? ¿Cómo le hago para estar al pendiente de los dos al mismo tiempo, ¿no? Y es ahí donde pues ya entra pues ahora sí que la controversia, ¿no? Ahí entra ya pues sí, el debate, ¿no? ¿Cómo le hace una mamá a lo mejor de 3 niños si quiere bañar a uno? ¿Cómo estás al pendiente de los otros dos, ¿no? Como le hacían antes las mamás cuando no había Pues tecnología sí, con nosotros. Exactamente, maestro. Exacto, eso iba a decir. sí, claro, ¿no? O sea, no es algo que no se pueda porque ya se hizo. Pero Sí. también otra realidad es que los niños vienen muy revolucionados. O sea, los niños de hoy, yo creo que hasta les Son, saben son natos de la de la tecnología y en tecnología. nosotros no, es diferente.
o sea, Hasta casi creo que crecen ya con un chip, ¿no, profe? Porque digo yo, las claro, familias de antes tenían hasta 10, 12 hijos y seguiditos, y cómo le hacían para mantener, para cuidarlos, para que no se ¿no? enfermaran. Y ahorita, por mínima cosa, ya es alérgico a esto y es el otro y es, ay, en fin, dice uno, ¿cómo le hacían antes, verdad? Claro. Si no teníamos tanta tecnología, tanta ciencia, en que, bueno, muchas enfermedades que ahorita ya hay que antes no había, vaya, digo, Y va fíjense, cambiando, como comenta usted. algo antes, adelante. O que sí habían las Buenas enfermedades, maestro, noches, pero no eran disculpen. detectadas y no se tenía tanto conocimiento de Buenas ellas. noches, disculpen. Sí, adelante, gracias, David. Adelante, Gracias, Osvaldo. maestro. Sobre lo que comentaba usted, que si era culpable algún padre sobre un niño que se suicida por un celular, algunas compañeras opinan pues que sí, porque les dan todo a sus hijos y porque antes las mamás como si podían con tantos hijos sin tanta tecnología. Ahí yo creo que le están echando de más a los papás actuales. Las mamás de antes, también recordemos que tenían bastantes hijos y a los hijos mayores los ponían al cuidado de los hijos menores. O sea, Ok, tenían muchos hijos, pero realmente que también los cuidaban. ok. No influenciaba la tecnología porque muy apenas tenías una televisión. Hoy en día, como dice usted muy bien, oye, pues yo soy mamá, es un ejemplo de 3 niños, pero al niño mayor no lo pongo a que cuide a el más chiquito, cosa que antes hacían las mamás. Entonces Sí. sí, pues les compran alguna tecnología y como hoy en día las mamás trabajan, quieren compensar por alguna manera ese falta de tiempo hacia sus hijos, cosa que antes las mamás estaban cien Claro. por ciento en su casa, pero insisto, las mamás de antes, con todo respeto, pero realmente los que cuidaban a los niños chiquitos eran los hijos mayores. Esa es mi opinión. Gracias, Ok, profe. gracias, Osvaldo. Maestro, Sí, yo pienso que en ok. este caso deben de tratar de hacer una manera de regularlo, porque si bien dice el compañero, o sea, la mamá de antes, pues ella tenía una chancla, Qué o lo ojo, primero fíjense, qué que era ojo, diferente en qué ojo, educación. ojo. Hoy en día está prohibida la nalgada, está prohibido el chanclazo. ¿Sí sabían? Sí, Es correcto, sí. ya está, Pero ya ya es estuviéramos violencia. todas detenidas. Yo siempre, bueno, como quiera creo que esto no se graba. Lo que les digo, pues no lo hagan en público. O sea, les digo, pues, si les van a dar, o sea, yo estoy a favor de un correctivo. Si les soy sincero, yo estoy a favor de un correctivo y siempre les digo, pues no lo hagas en público, ¿no? Yo vi Sí. un caso en las Es, noticias, es maestro, de acuerdo con usted. Ay, donde discúlpeme. una señora le estaba pegando, no sé si jaloneó al niño o le pegó con la chancla, y Ajá. luego iba una señora atrás de ella y la persiguió hasta su casa y le habló a la patrulla y fueron hasta la casa de la señora. Sí, pues es que es un tema bien complicado. Entonces, fíjense, ese es otro caso de análisis de la sociología jurídica del cambio social rápido, de cómo antes, ¿verdad? Inclusive hasta el maestro, ¿verdad? Te daba tus reglazos y si tú le decías a tu papá que te habían castigado, pues él te volvía a castigar, ¿no? Y hoy en día ni siquiera los propios papás, ¿verdad? Le pueden pegar al menor porque pues ya se considera violencia familiar. ¿Sí? Otra cosa que también, digamos, es del análisis de la sociología jurídica, pues son las aplicaciones. A ver, levante su mano virtual. ¿Quién de aquí sí lee el aviso, los términos y condiciones de las aplicaciones? ¿Quién de aquí levante su mano? Cuando instaló Facebook, sí leyó el término de políticas y condiciones. Ah, ¿Alguien de aquí ahora preguntó? Ok, Selena sí lo leyó. ¿Alguien más sí lo leyó? O de WhatsApp. ¿Quién leyó el término de condiciones? A ver, Selena, ¿qué pudiste tú identificar cuando leíste el término de políticas y condiciones? ¿Alguien? Pues hablaba sobre la privacidad y todo eso. Les pregunto porque Facebook, si estés donde estés, establece que ante cualquier controversia tienes que irte a litigar a Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, quiere decir que si nosotros llegamos a tener una problemática con Facebook, pues estamos obligados a ir a arreglar a Estados Unidos. ¿Sí? Y lo mismo pasa con ciertas aplicaciones, ¿no?
Entonces, vemos cómo, ¿verdad? La sociología jurídica puede llegar a investigar, ¿sí? ¿Cuántas personas de la sociedad se detienen a leer los términos y condiciones de las aplicaciones? Porque nos obligamos, ¿sí? Tanto a proporcionarles cierta información privada, ¿sí? Como a también aceptar ciertas condiciones de la aplicación. Que eso era algo que antes no pasaba, ¿sí? Que antes no pasaba, que nuestros papás, si nosotros le decimos, oye, es que los términos y condiciones de una aplicación, pues ni siquiera lo van a poder entender, ¿no? Y que es desde el punto de vista sociológico jurídico. ¿Por qué? Porque la sociedad, si a veces, muchas veces sin que nosotros leamos, nos estamos obligando a algo, ¿no? Tal es el caso de Estados Unidos que quería prohibir TikTok. ¿Sí lo vieron? Yo Sí, escuché maestra, rumores, y profe. Sí, el pero segundo duró como foro, 2, 3 días, ¿no? Nada más. Sí, Fue duró poquito. como 24 No, horas. como 24 horas. Sí, duró como 24 horas. El argumento, sí, de Biden era que pues a través de TikTok los chinitos nos espían. Yo no tengo TikTok, pero ese era el argumento, digo, a grandes rasgos, ¿no? Ese era el argumento del expresidente de Estados Unidos, ¿no? Que a través de TikTok pues se daba una especie de espionaje, ¿no? Eh, Ahora, ¿no? Tan es así que nosotros, regresando al tema de Facebook, le damos acceso a nuestro micrófono a Facebook. Por eso es que luego hablas de un tema y te sale, ¿no? Si hablamos de ladrillos o de blogs, después te sale publicidad de blogs. ¿Les ha pasado? Sí. el Sí, gobierno O sí me le ha lo que comentó, te quedes viendo, maestro, por 10, 15 segundos, se vuelve a repetir y te salen publicaciones de lo mismo que tú te quedaste viendo durante esos 15 segundos. Si era de belleza, te van a salir anuncios de belleza. Sí, ¿no? Fíjense, por ahí hay una serie, si alguna ocasión tienen la oportunidad de verla, brasileña, ¿sí? Eh, que se llama, déjenme lo checo, Omnisciente. ¿Alguien la ha visto? No, nadie la ha visto. No. no, Bueno, se las recomiendo. Se llama así Omnisciente, Omnisciente. Sí, Omnisciente a grandes rasgos y para eso nos da la clase para analizarlos. Es de una sociedad donde cada uno de nosotros trae un dron que graba lo que hacemos de tal manera que ya no hay delitos. Y si llega a haber delitos, ¿verdad? El dron minúsculo, así como el tamaño de un zancudo, que siempre nos acompaña, pues obviamente da parte a las autoridades. No sé si me explico, o sea, es un dron chiquitito, microscópico que anda con nosotros grabándonos. Ya no hay delitos, ¿por qué? Porque si alguien llega a cometer un delito, ese dron da aviso a la policía y pues en automático te detiene, ¿no? Entonces está interesante porque pues yo, ¿verdad? A título personal, creo que ya no estamos muy lejos de eso. ¿Por qué? Pues porque prácticamente nuestro celular graba dónde estuvimos, o sea, graba nuestra ubicación. Con el COVID, por ejemplo, en China, te avisaban, ¿no? Oye, estuviste en el mismo vagón del tren o en el mismo camión que una persona con COVID, entonces hazte la prueba y si salías positivo, tenías que dar parte a las autoridades y así era como se iban enterando. No sé si vieron que eso pasó en China. maestro, yo vi un video de Luisito Comunica cuando llegó, creo que era Chile, no recuerdo, Ajá. y que va llegando y en la pantalla le dice, eres tal persona, vives en tal lugar, pesas tantos kilos, o sea, le dio toda su información cuando él iba llegando ahí. Entonces, les digo, ya no estamos muy lejos. A ver, así ya, última pregunta. ¿Quién de aquí se baña con el celular adentro del baño? O sea, ya no lo soltamos ni para bañarnos. ¿Quién de aquí sí se baña con Yo, el... Yo, Mi hija, yo no, pero mi hija sí. O sea, imagínense, no lo dejamos en ningún momento. Entonces, ya este celular se ha convertido en ese dron, ¿no? A título personal, creo que ya no estamos muy lejos de esa serie, ¿verdad? Donde pues ya el celular lo traemos para todos lados, ¿no? Y que eso es parte de la sociología jurídica, ¿sí? Como dato extra, vi que en la Ciudad de México ya se iba a regular, creo que lo platicamos al inicio, ya lo habíamos platicado, se iba a regular el tema de la inteligencia artificial, sí, que eh, creaba imágenes de personas desnudas. Creo que sí lo platicamos al inicio, ¿no? sí, profe. Sí, sí, profe.
Sí, entonces déjenme busco la nota y ya con eso me despido. Déjenme busco la nota. Ujú. Dame un segundo. Ah, miren, en Nuevo León también. A ver, déjenme, se los proyecto. Déjense los proyecto. Denme un minuto. Denme un minuto. Ahí está. ¿Ya les aparece? Ya. Sí, Sí. Bien, yo sí. no sabía, supuestamente en Nuevo León se propuso ya también cárcel contra la violencia sexual generada por la inteligencia artificial. Es decir, todavía hay muchas legislaciones locales que no contemplan, ¿sí?, el tema de la violencia sexual generada eh, con eh, inteligencia artificial. Yo había visto en la Ciudad de México, necesito buscar la nota, que ellos ya iban a legislar sobre este tema, pero bueno, creo que también ahí en Nuevo León ya empezaron pues ahora sí que a voltear, ¿no? La mirada hacia este tipo de situaciones, les digo, que estaba en un limbo, ¿verdad? Porque realmente si lo analizamos, pues no es la imagen, o sea, no se le toma a la persona desnuda la imagen, sino que es a través de la inteligencia artificial que se hace, pues ahora sí que una imagen de tanto un hombre o de una mujer desnudo, ¿no? Entonces hay que estar al pendiente aquí en Nuevo León de ver cómo prospera, si realmente tiene futuro este tipo de pues ahora sí que iniciativas que les digo, pues ese es el cambio rápido de la sociedad, ¿no? Hace 5 años no era un problema la inteligencia artificial, ¿no? Si yo inclusive a mí me decían, oye, voy a crear una imagen de ti desnudo a través de la inteligencia artificial, pues no lo hubiera creído, ¿no? Pero pues hoy en día es una realidad y más que una realidad se ha convertido en un problema que aqueja pues a muchas personas, ¿no? Bueno. Les agradezco el favor de su atención. Jesús Alejandro, adelante. Oiga, profe, referente a ese tema de que iban a clasificar como sexting el tema de lo de imágenes generadas con inteligencia artificial de ese género. Ah, Eh, Le iba a comentar, bueno, la inteligencia artificial, por ejemplo, hay plataformas como, creo que es Grove, es de X, ¿no? De Twitter. o la verdad yo Bueno, casi te mentiría, yo casi no creo que utilizo. empiezan a poner, existen algunos comandos, unos prompts, en los Ok, cuales ya no te va a permitir, por ejemplo, ya no genera otras imágenes, pero ya no genera ese tipo de contenidos, ni ok, tampoco imágenes hiperrealistas. ok. Digo, oh, pero el tema aquí es que, o sea, imagínate, si en México crearon Coca-Cola falsa, ¿verdad? Que dicen que es el mejor secreto protegido a nivel mundial. Si vieron esa nota hace unos meses que supuestamente en la Ciudad de México encontraron Coca-Cola falsa, si vieron No, esa para nota, nada. ¿no vieron Salió esa en las nota? noticias, maestro. Sí, o sea, imagínense. Oh, el detalle con los mexicanos es que somos tan inteligentes y tan creativos que van a buscar la manera pues, de hackear la aplicación o de por ahí ver la manera pues, de crear, ¿no? De seguir creando imágenes con inteligencia artificial. Pero bueno, pues al parecer ya se volvió a ver este problema que aqueja a la sociedad, que no está regulado de manera jurídica, ¿sí? Y pues que evidentemente es un claro ejemplo de la sociología jurídica, ¿no? Que podemos estar al pendiente, analizar por qué se ha dado, ¿sí?
y cómo es que se va a resolver este problema. ¿Vale? Bueno, les agradezco el favor de su atención. Espero que pues, lo compartido el día de hoy les sea enriquecedor académicamente y pues nos vemos el próximo miércoles. Que tengan una buena noche, descansen. Muchas gracias, maestro. Buenas noches. Igualmente, gracias, que noches. descanse. Profe, gracias. Buenas noches, maestro, gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, buenas noches.